Tu hijo es de los que pasa de 0 a 100 revoluciones así de rápido. Estaban tranquilos y empezó a empujarte, a morderte, a pegarte, a llorar inconsolablemente. Esto se puso más hiperactivo que nunca. Esto se debe a que tu hijo está presentando señales de desregulación en su cuerpo. Y aquí yo te voy a explicar cuáles son y qué es lo que vas a hacer. Para los que no me conocen, mi nombre es Fabiana Martín. Tengo una maestría en terapia ocupacional. He trabajado con niños y sus familias durante más de 11 años y me encanta poder educar tanto a los docentes como a los acompañantes de los niños, en este caso los padres, a que puedan entender al pequeño. Vengo a explicarte 4 señales que te van a decir a ti si tu hijo está desregulado, es decir, perdió esa calma interna y qué es lo que tú vas a hacer. Vamos a empezar primero explicando que todos nosotros tenemos un estado óptimo en donde podemos aprender, podemos socializar, podemos jugar. Y eso es como decir, nuestro vaso está al medio, no está ni muy rebosado ni muy vacío. La primera señal, señales emocionales. ¿Qué quiere decir esto? Llanto incontrolable, frecuente y que le cuesta mucho volver a la calma. Rabietas intensas y prolongadas y a veces hasta sin razón. Se frustra fácilmente. O niños que cambian de humor de un momento para el otro. Señal número 2, señales conductuales. Gritos, golpes, muerden, empujan, lanzan objetos, se niegan a participar en actividades o quizás seguir instrucciones, huyen o se esconden, no quieren participar, se meten debajo de la mesa si están en la escuela o si están en una fiesta, no aceptan los cambios, no y no y no y no y no, o quizás con las transiciones se les dificulta mucho. Tercera señal, señales físicas. Movimientos intensos, correr sin parar, se golpea, se choca contra objetos, chuparse la camisa, chuparse los dedos, empezar a meterse objetos también a la boca, la respiración más fuerte, sudoración, pupilas dilatadas. Esas son señales físicas, algunas de las señales físicas que nos dejan saber que hay regulación en un niño. Y la cuarta señal, las señales sociales. Muchos a veces se aíslan o evitan que los toquen, evitan participar. Este niño en el ámbito social empezó a jugar solo, a correr solo, nunca me invitó a su juego. Ahora tomen asiento, que les voy a decir qué es lo que van a hacer. Sugerencia número 1. Lo más importante es reconocer, estar conscientes de que el niño se desreguló. No gritarles, no echarles la culpa, porque eso va a poner al niño peor. Y lo que yo no quiero es que el niño escale a un nivel más arriba y se desregule aún peor, porque bajar a un organismo que está así desregulado cuesta mucho. Si ustedes están en un lugar público, en una fiesta, en un parque, en un bautizo, en un restaurante, mi sugerencia es que puedan llevarse al niño afuera, o sea, removerlo de ese estímulo. Muchas veces yo les he recomendado a los padres que digan que se te quedó algo en el carro, que los acompañes o que quieres recolectar piedras, hojas o algo. En ese momento que están tan desregulados, obviamente no te van a querer acompañar, pero llévatelos como puedas, como encuentres la manera, así sea cargados, llévatelos porque hay que removerlos de todo ese estímulo. Yo he tenido papás que me dicen, bueno, entonces me tengo que ir de la fiesta y dejar de disfrutar. Bueno, no significa que te tienes que ir del todo, pero sí dejar que ese cuerpo se remueva de ese entorno, pueda lograr calma para después volverlo a introducir. Y muchas veces ha pasado que se van, logran esa calma, pero cuando vuelven a entrar
Entonces mi sugerencia es que si hay veces que te tienes que ir, te tienes que ir. Y no por capricho, sino que después va a costar muchísimo y tú no quieres que ese sistema nervioso esté más en alerta y el nivel de cortisol suba aún más, ¿ok? Entonces esa es la estrategia número 2, llevárselos, removerlos del sitio en donde este niño se desreguló. Si están en público, si están en su casa, mi sugerencia es apagar luces, dejar las luces lo más tenues posible, tu tono de voz cambiarlo, de pronto no hablar, no agregar más estímulo, llevarlos a un sitio cerrado. Estrategia número 3. Hay muchos niños que les funciona todo lo que involucra sistema propioceptivo, que es el sistema de fuerza. En ese momento, este niño que por ejemplo estaba buscando ese estímulo, esa sensación de meterse debajo de los cojines en el sofá, yo aprovecharía y levemente le haría presión, todo lo que sea presión a ese cuerpo, rodarles una pelota sin hablarles al niño, sin tener estímulo, las luces tenues, todo, es nada más darle a ese cuerpo esa sensación de fuerza, masajes, compresión al cuerpo, a los músculos. Eso lo va a ayudar muchísimo. No agregarle voz, no agregarle, pero ¿por qué estás así? ¿Pero por qué me estás pegando? Luego de que el niño se calme, pueden ver qué pasó, cómo pueden apoyarlo y verbalizarlo. La última estrategia es narrarles de que su cuerpo no está listo para que ellos se den cuenta cómo están. Es decir, en el momento que yo veo la desregulación, no todo el tiempo porque después tú tienes que reducir el estímulo, pero por ejemplo, puedo notar que tu cuerpo no está listo para estar en la fiesta. Puedo notar que tu cuerpo no está listo para jugar. Entiendo que tu cuerpo no está listo para jugar y quería seguir jugando, pero tenemos que hacer tal cosa, porque yo te tengo que tener en un estado seguro. Yo tengo que también mantener ese estado de calma para yo poder co-regular al pequeño. Si yo también estoy agitada, si yo también estoy desregulada, nos perdemos los dos. Así que bueno, ahí ya tienen esas estrategias que les recomiendo para cuando ustedes sientan que su pequeño perdió ese centro de equilibrio de regulación. ¿Qué es lo que van a hacer? Si este video le puede servir a otra mamá que tú sabes que su hijo se desregula con facilidad, compártelo. Si tú todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que lo hagas porque tengo muchísima información que es valiosísima para que tú te puedas educar e involucrar en todo esto del desarrollo de tu pequeño que a veces es tan confuso. Espero que te haya gustado este video. Déjame aquí en los comentarios dudas, preguntas, lo que necesites saber, que con muchísimo gusto te ayudo. Nos vemos en los próximos videos y que tengas un hermosísimo día.